Bienvenido y bienvenida. Hoy vamos a explorar una idea que, a primera vista, suena un poco rara. La idea de que para entender de verdad la relación entre la razón y la fe, primero hay que aprender a observar un pescado. Y no es ninguna broma. Te aseguro que al final de nuestra conversación, esta idea tan peculiar tendrá todo el sentido. Porque nos vamos a sumergir en una tensión que muchísima gente siente. La cabeza contra el corazón. La lógica contra la espiritualidad. Es el conflicto clásico, vamos. Pero la fuente que tenemos hoy sobre la mesa, un libro del teólogo John Piper que se titula Piense, le da la vuelta por completo a esa idea. La tesis que vamos a desgranar hoy es que pensar de forma seria, de forma rigurosa, no es un enemigo de la fe, es todo lo contrario, de hecho. Es una herramienta indispensable para que esa fe sea más profunda y, bueno, para amar mejor a Dios y a los demás. O sea que nos propone salir de esa trampa del o lo uno o lo otro. No es elegir entre pensar o sentir, sino que ambas cosas se necesitan. De hecho, el propio autor cuenta algo personal que lo ilustra a la perfección. Él era académico, profesor, inmerso en el mundo intelectual, y en un momento dado decidió dar el salto a ser pastor. Y aquí viene lo curioso. Lo que de verdad encendió su pasión por predicar fue el trabajo más cerebralmente exigente que había hecho nunca, que fue analizar y escribir un libro sobre uno de los textos más complejos de la Biblia, el capítulo 9 de la Carta a los Romanos. Su conclusión fue que la explicación rigurosa fue la chispa que encendió la proclamación apasionada. Como dice un salmo que él cita a menudo, cuanto más pensaba, más me enardecía. Y ese, yo creo, es nuestro punto de partida. De acuerdo, pues vamos a meternos en faena. Cuando oigo la palabra pensar en un contexto de fe, mi mente se va directamente a, no sé, a debates filosóficos interminables o a discusiones teológicas súper abstractas. Sospecho que el libro no se refiere exactamente a eso, ¿o sí? ¿A qué tipo de pensamiento nos invita? Pues no, la verdad es que no va por ahí. Se refiere a algo mucho más fundamental, más accesible, el acto de leer para comprender. Concretamente, el esfuerzo mental, que a veces es duro, de descifrar qué quería decir un autor en un texto. Y aunque lo aplica a cualquier texto, su foco principal, claro, es la Biblia. No se trata de ser un genio de la filosofía, sino de no ser un lector perezoso. Vale, me gusta eso de no ser un lector perezoso. El libro propone que la mejor lectura es un acto de pensamiento activo, casi de detective. Y para que no se quede solo en teoría, pone un ejemplo muy práctico con un pasaje del Evangelio de Mateo que casi todo el mundo conoce. Exacto, el texto dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. La mayoría leemos esto, entendemos la idea general de que hay que pedir a Dios y, bueno, seguimos adelante. Pero el pensamiento intencional, el de verdad, empieza cuando nos hacemos preguntas. El ejemplo se centra en el versículo 12, que empieza con una palabra que parece insignificante. Así que. Espera que lo leo para que se entienda bien. El versículo anterior dice que si los padres humanos dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Y justo después viene el versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. La famosa regla de oro, vamos. La idea de trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y la pregunta clave que plantea el autor es, ¿qué hace ese así que hay? ¿Qué conexión lógica está estableciendo Jesús entre la generosidad de Dios al responder nuestras oraciones y el mandamiento de tratar bien a los demás? Porque, a ver, no es una conexión obvia. Podrían parecer dos ideas sueltas puestas una al lado de la otra, sin más. Es que es increíble. Lo hemos leído 1000 veces, y yo por lo menos, nunca me había parado a pensar en esa palabra. Es como si el cerebro se la saltara. ¿Y a qué conclusión llega el autor después de pensar en ello? Pues llega a una conclusión muy potente. La regla de oro es increíblemente difícil de cumplir. Amar a tus enemigos, tratar bien a quien te trata mal. Eso puede exigir un sacrificio enorme. Puede que te cueste dinero, tiempo, reputación. Es arriesgado. La conexión de la psique es la solución de Jesús a ese miedo. Es como si dijera, miren, el mandamiento es este. Amen a los demás radicalmente. Y se queda miedo a arriesgarse tanto. Así que recuerden esto. Tienen un Padre en el cielo que es infinitamente generoso y les dará todo lo que necesiten. No tengan miedo a quedarse sin nada por amar, porque su Padre les cubrirá las espaldas. Ostras, es que eso lo cambia todo. No son dos ideas separadas. La primera es la fuente de poder para cumplir la segunda.
De repente, una conjunción que pasaba desapercibida se convierte en la clave que une la confianza en Dios con el amor al prójimo. Eso sí que es pensar en acción. Exactamente. Y lo fascinante de este método es que transforma la lectura de un acto pasivo de consumo a una investigación activa. Es casi como aplicar el método socrático a un texto que uno cree conocer de memoria, obligándose a preguntar por qué a cada paso. Demuestra que la profundidad no está reservada a los eruditos, sino a los curiosos. Vale, la idea me parece potentísima en la teoría. Pero en la práctica, esto choca de frente con una actitud muy extendida en ciertos círculos religiosos, ¿no? Una especie de desconfianza profunda hacia el intelecto, hacia los listillos y la educación superior, el antiintelectualismo. Totalmente. Es uno de los grandes obstáculos y el libro lo aborda sin rodeos. Se enfrenta a esos textos bíblicos que a menudo se sacan a relucir para justificar esa postura. Por ejemplo, uno de Lucas, donde Jesús dice algo como: «Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». Claro, y otro famosísimo de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo dice que Dios ha convertido en necedad la sabiduría de este mundo. A primera vista parecen argumentos demoledores contra la vida intelectual, ¿no? Si te pones a pensar mucho, te estás alejando de la fe sencilla de un niño. Entiendo perfectamente por qué se interpreta así. Pero si aplicamos el mismo método de pensar que acabamos de ver, el análisis profundo revela algo distinto. Nos está condenando la inteligencia o el acto de pensar en sí. Lo que se critica es un tipo muy específico de sabiduría. La sabiduría humana orgullosa, autosuficiente, la que cree que no necesita a Dios para entender el mundo. O sea que el problema no es ser inteligente, sino creerse inteligente. Exacto. Los niños, a los que se les revela la verdad, no son los ignorantes o los que no piensan, sino los humildes. Los que reconocen que no lo saben todo y están dispuestos a aprender, a depender de una fuente de sabiduría mayor que ellos, vamos. El autor usa una frase muy gráfica. Dice que la cruz de Cristo es la división continental entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. No es una guerra entre pensar y no pensar, es una guerra entre el orgullo y la humildad. Entiendo el matiz, pero seamos sinceros, esos versículos se han usado durante siglos como un arma arrojadiza para justificar una desconfianza muy real hacia la ciencia, la filosofía, la academia en general. ¿No está el autor minimizando un problema muy arraigado al reducirlo todo a una cuestión de orgullo? Es cierto que el abuso de esos textos ha causado mucho daño, pero creo que el argumento del libro no es minimizar el problema, sino diagnosticar su raíz correctamente. No dice que el antiintelectualismo no exista, sino que es una reacción equivocada a un problema real. El problema real es el orgullo intelectual, la arrogancia académica que desprecia la fe. Pero el remedio para el orgullo no es la ignorancia. El remedio para un mal uso del pensamiento no es dejar de pensar, sino aprender a pensar con humildad. Es como si, por miedo a los incendios, prohibiéramos el fuego, en lugar de aprender a usarlo de forma segura para calentarnos y cocinar. ¿Me explico? Vale, esa analogía del fuego ayuda a verlo más claro. Entonces, si no se trata de anular la mente, ¿cómo encajan las piezas? Aquí me surge la gran pregunta. ¿Cómo puede nuestro pensamiento, que por definición es limitado o imperfecto, llevarnos a algo como la fe, que a menudo se describe como un don, algo que viene de fuera? Esa es la pregunta del millón. Y La Fuente propone un modelo fascinante, basándose en otro pasaje del apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios. Describe un proceso que tiene dos partes que funcionan juntas, como dos remos de una barca. Son inseparables. A ver, ¿cuáles son esas dos partes? La primera es la presentación racional del mensaje. Los hechos del Evangelio, la historia, la explicación teológica, es un contenido que la mente tiene que procesar. No es un sentimiento vacío. Hay datos, hay una narrativa, hay una lógica interna que se puede y se debe analizar con el pensamiento. Pero eso por sí solo no basta. Mucha gente escucha esa explicación y, bueno, no le dice nada o directamente la rechaza. El propio texto dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, así que el puro análisis intelectual no parece ser suficiente para generar fe. ¿Correcto? Ahí es donde entra la segunda parte. El modelo dice que, mientras la mente está procesando esa información, Dios provee una especie de luz espiritual que brilla en el corazón. Y esta es la clave. Esa luz permite a la persona ver la gloria, la belleza y el valor de Cristo en ese mensaje que se está presentando racionalmente. Espera, eso es muy importante.
O sea, no es una experiencia mística separada de los hechos. No es que estés pensando en la lista de la compra y de repente te caiga un rayo de fe. Es una percepción de la belleza de la verdad que estás escuchando y analizando con tu mente. Precisamente. La mente se ocupa del contenido, de los hechos, de la verdad. El corazón, iluminado por Dios, se ocupa de percibir el valor, la belleza, la deseabilidad de esa verdad. Una no funciona sin la otra. El libro lo resume con otro pasaje clave, esta vez de Pablo a su discípulo Timoteo, que es increíblemente directo. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Ese pues es crucial. No dice, deja de pensar y el Señor te lo dará todo hecho. Dice, piensa, esfuérzate, considera lo que te estoy diciendo, porque es a través de ese esfuerzo que el Señor te va a ayudar a entender. La gracia de Dios no sustituye nuestro trabajo mental, sino que es la razón y la base para que ese trabajo dé fruto. Has dado en el clavo. No es una cosa o la otra, es una secuencia. Nuestro deber es pensar, y la promesa es que Dios bendecirá ese pensamiento humilde. Y esto nos lleva a la cumbre del argumento, me parece a mí. ¿Para qué todo este esfuerzo? Si el objetivo no es simplemente acumular datos teológicos, ¿cuál es el propósito final de todo este pensamiento? El propósito final es servir al corazón. La mente no es la reina del castillo, es la sirvienta del rey, que es el corazón, entendido como el centro de nuestras emociones y afectos. El objetivo de pensar, según esta perspectiva, es encontrar y saborear todas las razones posibles para valorar, apreciar, atesorar y amar a Dios por encima de todo. El conocimiento, entonces, es el combustible para el fuego de la adoración y el amor. Me viene a la mente la idea de que un amor sin conocimiento es puro sentimentalismo, es frágil. Si no sabes por qué amas algo o alguien, ese amor se puede desvanecer con el primer problema. Exacto. Y un conocimiento sin amor se convierte en arrogancia, en orgullo intelectual. Se necesitan mutuamente. Y lo más interesante es que el libro no limita esta idea a la teología o al estudio de la Biblia. La extiende a todo el conocimiento humano. ¿Cómo hace eso? ¿Qué tiene que ver estudiar, no sé, la biología o las galaxias con todo esto? Pues argumenta que Dios se ha revelado en dos libros. La Biblia, que es su revelación especial, y el mundo creado, que es su revelación general. Por lo tanto, cualquier campo del saber, sea la historia, las ciencias, las artes, la sociología, es una oportunidad para estudiar una manifestación de la gloria y la creatividad de Dios. Eso cambia por completo la perspectiva. Estudiar la fotosíntesis o el Imperio Romano no es algo secular y separado de la fe, sino que puede ser otra forma de explorar la obra del mismo autor. Hacer ninguna referencia a Dios, si uno cree que Él es el creador y sustentador de todo, no es verdadera erudición. Lo llama a una forma de insurrección intelectual. Es como intentar describir un cuadro de Velázquez sin mencionar jamás a Velázquez. Se puede describir la técnica, los colores, pero se está omitiendo la realidad más fundamental sobre esa obra, su autor. El objetivo de una educación cristiana, concluye, es estudiar la realidad para saborear la belleza de Dios en ella y a partir de ahí poner ese conocimiento al servicio del bien de la humanidad. Hemos recorrido un camino que empezó con una aparente guerra entre la mente y el corazón, y ha terminado viéndolos como socios inseparables. La propuesta es que pensar a fondo, hacer preguntas difíciles y esforzarse por entender no nos aleja de la fe, sino que nos da el combustible para un amor y una adoración mucho más profundos, mucho más sólidos. El remedio para el pensamiento arrogante, por tanto, no es la ausencia de pensamiento, sino un pensamiento más humilde, más fiel y más riguroso. Y el remedio para una fe superficial o puramente emocional no es el rechazo a la razón, sino el uso valiente de la mente que se nos ha dado para conocer más y mejor aquello en lo que creemos. Y ahora, esa historia del pescado con la que empezamos cobra todo el sentido del mundo. Es una anécdota real sobre un famoso biólogo del siglo XIX, Louis Agassiz. Un nuevo estudiante llegó a su laboratorio en Harvard, emocionadísimo, con ganas de empezar a estudiar toda la colección de insectos. Pero Agassiz, en lugar de darle mariposas exóticas, le entregó un pescado conservado en un frasco con alcohol y le dio una única instrucción. Tome este pescado y obsérvelo. El estudiante lo miró durante 10 minutos, anotó todo lo que le pareció obvio, escamas, aletas, ojos, y se fue a buscar al profesor para pedirle la siguiente tarea. Pero Agassiz no estaba. El estudiante volvió al pescado. Pasaron las horas.
Al final del día, el profesor apareció y le preguntó qué había visto. El estudiante recitó su lista y Agassiz, sin inmutarse, le dijo: «No es suficiente. Siga observando». Y se fue. Durante 3 días, la única instrucción fue: observe, observe, observe. El estudiante, frustrado al principio, empezó a mirar de verdad. Dibujó el pescado, contó las escamas, notó la simetría a la forma de los dientes. Y poco a poco, a través de esa observación intensa, forzada y repetida, empezó a descubrir detalles, patrones y conexiones que jamás habría imaginado en su primera mirada superficial. Aprendió la lección más importante de su vida científica. La verdad y la profundidad no se revelan al que mira de pasada, sino al que se detiene a observar, al que piensa. Y esto nos deja con una reflexión final para llevarnos a casa. En nuestras propias vidas, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o incluso en nuestras creencias más profundas y arraigadas, ¿cuál es nuestro pescado? ¿Qué es aquello que hemos mirado cientos de veces, pero que quizá nunca hemos observado realmente? ¿Qué nuevas profundidades, qué conexiones inesperadas, qué belleza oculta podría revelarse si nos atreviéramos a aplicar este tipo de pensamiento intencional, paciente y humilde a aquello que creemos conocer tan bien?